a estar contigo hasta el fin del mundo. Eso trae esperanza a nuestro corazón, eso nos alimenta, eso nos alienta. ¿Verdad? Cuando dice la palabra en Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Entonces podemos utilizar la palabra para poder vencer. Amén. Pero dice, crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces mucha gente no le encuentra razón a su vida. Por una situación, por una persona se corta esa razón de existir, de vivir, porque ha perdido de vista que la razón por la que fuimos puestos en este espacio-tiempo es para conocerlo a Él. Amén. Para conocerlo a Él y para que la imagen de su Hijo sea formada en nosotros. Amén. ¿Cómo podemos nosotros reconocer a Jesús? ¿Cómo podemos ver a Jesús? A través de la Escritura. Usted quiere conocer al Señor, lo conoce aquí, a través de la Escritura, pero también lo conoce a través de las situaciones que vive. ¿Alguna vez usted ha estado enfermo y ha orado y el Señor lo ha sanado? Usted lo conoció como el Señor, como Jehová nuestro sanador, como el Señor nuestro sanador. ¿Alguna vez ha estado en escasez? Que ha clamado, que ha orado y el Señor le ha provisto de manera hasta milagrosa. ¿Sí, amén? Usted lo conoció como el Señor, como proveedor, como sustentador. Amén. Entonces es en la vida diaria que nosotros vamos conociéndolo a Él. Amén. Pero Él también quiere impartir su naturaleza, su carácter con nosotros. Amén. Y es ahí donde nosotros debemos conocerlo y debemos desear ser como Él. Amén. Él es perdonador. Él es perdonador. Él ama, ¿verdad? Ayer teníamos una boda y decía el pastor, ¿verdad? Dios nos ama con un amor incondicional. Amén. Entonces es el amor que nosotros tenemos que aprender. Amar con el amor que Jesús ama, con un amor incondicional. Amén. Entonces dice, veíamos en nuestro tema, estamos haciendo un repaso, ¿verdad? Tenemos una razón de por qué estar aquí. Dice la Escritura, ¿verdad? Porque fuimos escogidos y predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. ¿Por qué? Porque hay una razón más. Vamos a Juan 14. Sí, nacimos, también veíamos en todo este estudio, son 12 lecciones que ya vimos, ¿verdad? Vimos en este estudio, ¿verdad? Cómo fuimos planeados, ¿verdad? Nuestra vida fue planeada, amén, para estar aquí en esta tierra, pero no de manera permanente, sino temporal. Juan 14, 1, vamos a leer hasta el versículo 6. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces fuimos predestinados, fuimos escogidos, fuimos puestos aquí. Amén. Para ser conformados a la imagen de su Hijo. Porque, hermanos, necesitamos regresar a la casa de nuestro Padre. Amén. Necesitamos regresar a la casa de nuestro Padre. Dice, porque donde yo estoy, también quiero que vosotros estéis. Amén. Y eso es alentador. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a ver todo lo que hay a nuestro alrededor? ¿Verdad? Y muchas veces escuchamos, ¿verdad? Este no es el mundo, el lugar donde nosotros queremos que nuestros hijos crezcan, ¿verdad? La maldad, la escasez, la necesidad, hasta el cambio climático, ¿verdad? Es algo que nos afecta.
De manera espiritual, ¿verdad? Todos los espíritus malos, todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor, no es un lugar que nosotros como adultos dijéramos queremos para nuestros hijos. Y cada día vemos, ¿verdad?, que el mundo va en decadencia cada día más. Pero nos es alentador saber, ¿verdad?, que nosotros estamos de paso aquí. Amén. Que nosotros estamos de paso aquí, ¿verdad? Que todos los que han abierto su corazón al Señor Jesucristo estamos de paso porque el Señor dice, yo tengo un lugar preparado. No lo fue a preparar, ya está preparado. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque donde yo estoy también quiero que vosotros estéis. Amén. Quiero que ustedes también estén. Amén. Entonces dice la Escritura, cuando la Escritura habla de ese lugar, dice que el Señor va a enjugar que toda lágrima de sus hijos. Que en ese lugar, ¿verdad? Ya no habrá muerte, ya no habrá tristeza, porque el Señor va a estar ahí, ¿para qué? Para consolarnos. Amén. Sí, amén. Entonces, tenemos una razón de estar aquí, tenemos un lugar a donde vamos a ir. Amén. Y tenemos que prepararnos para estar allí. Vamos a 2 de Corintios. Gracias, Jesús. Ya tenemos varios días que no teníamos escuela dominical, así es que estamos haciendo un repaso. Es 1 de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 23. Vamos a leer 24 a terminar. ¿Sí, hermanos? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Amén. Entonces, el caminar espiritual del cristiano está representado por una carrera. Amén. Está representado por una carrera en la cual hay un premio. La salvación es un regalo que recibimos por fe, amén, que está abierto para todo aquel que haga una oración, una confesión de fe, amén, que está abierto, que todo aquel que cree puede recibirlo en su corazón. Pero aquí estamos hablando de una carrera espiritual en la donde la Escritura misma nos dice que hay un premio, amén. Que hay un premio y en la cual tiene que haber un esfuerzo del cristiano. ¿Para qué? Para crecer. Eso lo leíamos en Efesios 4:13, dice, hasta que todos crezcamos. Entonces, nosotros tenemos que correr esta carrera sabiendo que hay un premio. Amén. Decíamos, ¿cuál sería un sinónimo de crecimiento? ¿Cuál sería un sinónimo, verdad, de madurez? Es transformación, cambio. ¿Amén? Entonces, el cristiano que está corriendo, es lo que estamos viendo en este tema, el cristiano que está caminando, que está corriendo este camino crucificado, decíamos, es aquel que está caminando y que está corriendo por un premio, por lo cual se abstiene de todo aquello que le impide llegar a la meta. ¿Verdad, hermanos? En estas lecciones que estamos viendo, estamos hablando de eso, que tenemos que aprender, a abstenernos de todas aquellas cosas que nos impiden llegar al premio, que nos impiden, ¿verdad?, tener la imagen del Hijo de Dios. Amén. Nosotros, hermanos, si en esta mañana viéramos con sinceridad, ¿verdad?, de manera, nuestro corazón, en nuestra propia vida, ¿verdad? Dice hay una parte de nosotros que nosotros mismos no conocemos, dice la Escritura, ¿verdad? Que engañoso es el corazón
¿verdad? Y que no lo conocemos, ¿verdad? Hay cosas que están escondidas para nosotros, pero hay cosas que sí reconocemos. Hay cosas de nuestro carácter que sabemos que nos estorban y que nos impiden tener la imagen del Hijo de Dios, que nos impiden, ¿verdad?, caminar y que nos impiden llegar al premio. En esta mañana estamos en escuela dominical, ¿verdad? Pudiéramos tomar un tiempo y reconocer dentro de nosotros, en nosotros mismos, qué es lo que nos impide caminar con el Señor, ¿verdad? Puede ser nuestro enojo, ¿verdad? Cuando ahorita vamos a hablar de 3 enemigos que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero nuestra carne, ¿verdad? Lo que hay dentro de nuestro corazón, muchas veces esas actitudes, esos sentimientos que nos impiden, que no nos dejan buscar a Dios, que no nos dejan comprometernos más con Dios. Tenemos que nosotros reconocerlos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Y dice la Escritura, dice que tenemos que abstenernos, que tenemos que crucificarlos. Decía Pablo, ¿verdad? Juntamente estoy crucificado con el ¿qué? Con el Señor. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y él lo pudo decir porque él pudo reconocer dentro de él lo que le impedía parecerse a Jesús y, ¿verdad?, y poder confesarlo y que la sangre de Jesús lo limpiara. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y su sangre nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, ¿verdad?, crecer, caminar en esta carrera espiritual? ¿Cómo podemos ser conformados a la imagen del Señor Jesús? A través de un constante arrepentimiento. Amén. Porque después del arrepentimiento está la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, en esta mañana dimos un panorama general, un recordatorio de todo lo que hemos visto. Estamos viendo ya la última lección. Estábamos hablando acerca de las evidencias del caminante. Entonces, vamos a ver Mateo 3:8. Mateo 3:8. Ahí estuvimos en el último tiempo. ¿Cuáles son las evidencias del caminante? Mateo 3:8. ¿Sí lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice la Escritura: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, tenemos, hermanos, que tener en nuestra vida un constante arrepentimiento si nosotros queremos caminar en este camino espiritual. Entonces, dice, evidencias del caminante. Hablábamos de ser equilibrados, de aprender a establecer prioridades, de ser pacíficos y de caminar en el camino crucificado que es morir. Entonces tenemos la primera cita, Mateo 7:12. Mateo 7:12 nos dice: así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. ¿Sí? Leímos ese versículo. ¿Sí lo tienen? Entonces dice que todo lo que quisiéramos que los hombres hicieran con vosotros, también tenemos que hacerlo con ellos. ¿Sí? Aquí estábamos, cuando tocamos este primer punto de ser equilibrados, ¿verdad? Aquí hablábamos de no ser fluctuantes, dice la Escritura. Amén. De no ser fluctuantes, ¿verdad? Dice que las olas del mar, ¿verdad?, primeramente las vemos en lo alto y luego se desvanecen, ¿verdad? Y eso nos habla de un carácter variable, de una persona voluble, de una persona que depende de sus emociones para buscar a Dios. Cuando está muy emocionado, cuando está muy contento, cuando todo va bien, busca a Dios. Pero cuando las cosas van mal,
¿verdad? Se desanima y ya no busca a Dios, ya no asiste a la iglesia, ya no ora, ya no lee la Biblia, ¿verdad? Y deja de qué, de buscar al Señor. Pero dice, ¿cuál es la evidencia de un caminante que ha tenido ya una madurez, ¿verdad? Es aquel que es equilibrado. Decíamos, ¿verdad? Aprende a caminar en el valle, en la montaña, aprende a caminar cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Amén. Porque hemos aprendido, Dios es un Dios de balanzas. Dios permite, nos bendice primeramente, pero también nos lleva, ¿verdad?, al tiempo de la prueba, donde lo que recibimos, ¿verdad?, lo vamos a utilizar ¿para qué? Para tener una buena actitud, para tener una buena elección, amén. Y entonces Dios lo alterna en nuestra vida para que así podamos crecer. Es como cuando a los niños, ¿verdad?, en la escuela les dan primero la teoría, les enseñan, ¿verdad?, los maestros, pero después les dan una prueba para ver cuánto aprendieron, ¿verdad? Así Dios trabaja en nuestra vida. Nos da principios de su palabra, oímos una predicación, oímos un sermón, alguien nos comparte algo de la palabra del Señor, nosotros lo leemos en la Escritura, amén. Pero después viene el tiempo de que seamos probados. A ver, eso que tú leíste, eso que viste en la palabra de Dios, ¿cómo se usa en esta situación? Y es ahí donde nos damos cuenta de cuánto hemos aprendido del Señor, amén. Entonces, hay mucha gente que cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas, se aleja del Señor. Entonces, eso prueba su inmadurez. Pero si usted ha permanecido en medio de todas las situaciones caminando con el Señor, esa es una evidencia de que estamos madurando, de que estamos creciendo. Amén. De que estamos caminando en este camino espiritual. Amén. Después veíamos, ¿verdad? Alguien que tiene una madurez es aquel que ha aprendido a valorar a las personas, las cosas y los lugares. En otras palabras, es alguien que ha aprendido a establecer prioridades. Este año, hermanos, ¿quién va a ser nuestra prioridad? ¿Verdad? Dios debe ser nuestra prioridad. ¿Sí, hermanos? Si nosotros ponemos a Dios como prioridad en nuestra vida, entonces este año va a marchar bien. Pero si está otra persona, ¿verdad? El esposo, la esposa, el trabajo, ¿sí? La casa, otras cosas, entonces no vamos a tener un buen año. ¿Por qué? Porque todas las cosas van a estar desordenadas en mi vida. Pero es Dios, amén. Si estoy casado, mi cónyuge, ¿verdad? Mis hijos, mi trabajo, ¿sí? Y ese es el orden que Dios va a bendecir, amén. Entonces yo necesito aprender a establecer prioridades en mi vida. Hablábamos de que una evidencia de alguien que es maduro, que está madurando, es que siempre busca la paz, amén. Que es pacífico, amén. Decíamos que necesitamos ser portadores de paz donde quiera que vayamos. En esa ocasión hablábamos de las sandalias del evangelio, ¿verdad? Dice las sandalias de las buenas nuevas, ¿verdad? Decíamos, y tiene que ver un lado con el evangelismo, pero también que donde quiera que nosotros vayamos, ¿verdad? En lugar de que cuando entremos haya pleitos, haya paz. Amén. Ser pacíficos, siempre buscar la paz. Amén. Y el último punto, que ese no lo vimos la última clase, ¿verdad? Fue el caminar en el camino crucificado. Amén. Entonces vamos a ir a la Escritura. Tenemos nosotros un ejemplo en la Escritura. En el libro de Job, capítulo 2. ¿Sí? ¿Lo leemos? En el capítulo 2, versículo 3, dice la Escritura, y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Sí?
Aquí vemos un texto importante. Cuando nosotros leemos en el capítulo 1, vemos la misma situación, lo mismo que se dice de Job, ¿verdad? Dice aquí, estamos en el capítulo 2, versículo 3. Dice que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Pero dice aquí que vino que ruina, ¿verdad? Dios permitió que viniera ruina a la vida de Job. ¿Para qué? Para ser probado. ¿Sí? Imagínense lo que dice la Escritura, ¿verdad? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios permite, ¿verdad? Dice que Satán vino al Señor, ¿para qué? Para hablarle acerca de Job, ¿verdad? Y el Señor, sabiendo que todavía había orgullo en el corazón de Job, ¿verdad? Queriendo trabajar con esa área de orgullo en la vida de Job, permitió, ¿verdad? Toda esta ruina, ¿verdad? La casa, ¿verdad? Que cayó sobre sus hijos, la pérdida de sus animales, la pérdida, ¿verdad? De sus bienes, la pérdida de su propia salud. Todo eso el Señor lo permitió. ¿Para qué? Para obrar. Si nosotros sabemos la historia, conocemos esta historia de Job, vemos, ¿verdad? Que el Señor permite que todo eso venga en su vida, porque había en el fondo del corazón de Job orgullo. Y Dios permitió, ¿para qué? Lo permitió para mostrarle a Job que aunque era perfecto, ¿verdad? Temeroso de Dios, apartado del mal, en una estatura ya de madurez, todavía había algo que necesitaba ser cambiado en su corazón. Entonces, si dice la palabra esto de Job y todavía había algo en el corazón de Job, ¿qué no habrá dentro de nuestro corazón todavía hoy? ¿Verdad? Todos los que veían a Job lo veían así como alguien que perfecto, ¿verdad? Recto, temeroso de Dios, apartado. O sea, ese era lo que, pero Dios sabía lo profundo del corazón de Job, ¿sí? Pero dijo, y tiene que ser conformada a la imagen, entonces hay que propiciar la situación para que salga eso que está ahí y entonces sea completamente perfecto, maduro, ¿verdad? Crezca. Entonces, si eso él era, imagínense nosotros, ¿verdad? ¿Quién podría decir de nosotros, el hermano perfecto? Todavía no, ¿verdad? Todavía no. Recto. Temeroso de Dios, pues puede ser que sí, ¿verdad? Que puedan ver el temor que hay en nuestro corazón. Pero perfección, todavía no. Todavía no. Por eso dice aquí, una evidencia del caminante es alguien que aprende a crucificar su corazón cada día. ¿Sí? Decíamos que cada día aprende a morir. ¿Qué es morir? Es entregar. ¿Sí? Cada día es entregar lo que yo descubro que está dentro de mí. Mire, las situaciones que vienen a nuestra vida nos ayudan a descubrir lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Sí? Las situaciones que vivimos en el hogar, las situaciones que vivimos fuera del hogar, lo que está a nuestro alrededor, nos muestran, traen a la luz lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Y sabe con qué propósito? De que nosotros lo podamos entregar. De poder decirle, Señor, si soy muy enojón, muy impaciente, no tengo mucha tolerancia, Señor, pero no quiero seguir siendo igual. Entonces, Señor, te lo entrego, cámbialo, transfórmalo, lávalo con tu sangre. Y en la medida que yo reconozco y lo entrego, yo estoy muriendo a esa forma de ser. Yo me estoy negando a ser de esa manera. Hay mucha gente que dice, ¿verdad? Y se justifica, pues es que ustedes no saben lo que yo viví, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Mucha gente, es que yo así soy, aguántenme. Pues si no quieren que no me vengan a visitar, ¿verdad? Si no les parece, pues que ni vengan, ¿no? A veces hay gente que defiende lo que es, defiende su forma de actuar, justifica su forma de actuar, pero dice la palabra del Señor que alguien que está caminando con Jesús es alguien que se da cuenta que lo que está dentro de su corazón necesita ser cambiado, ¿verdad? Cantamos un canto, ¿verdad? Dice, renuévame, Señor, ya no quiero seguir siendo igual.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Marcos 7:21 nos dice, ¿verdad? Porque de dentro del corazón de los hombres salen. Vamos ahí. Vi que todos tomaron su Biblia para ir. Vamos a leerlo. Marcos 7:21. ¿Sí lo tienen? Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué hacen todas estas cosas dentro de nosotros? Nos contaminan. ¿Sí? Nos contaminan. Podemos echar culpas a los padres, ¿verdad? Al esposo, a la esposa, a los hijos, pero la palabra de Dios es clara cuando dice, de dentro del corazón sale todo esto y esto es lo que contamina. Esto es lo que la palabra del Señor dice que necesita ser cambiado y transformado. ¿Sí, hermanos? Que necesita ser cambiado y necesita ser transformado. Amén. Y que cada día tenemos que morir, crucificar. Amén. Negarnos a qué? A los malos pensamientos. ¿Sí dice ahí la escritura? A los malos pensamientos, a los adulterios, a las fornicaciones, a los homicidios. Y alguien puede decir, no, pues yo homicida no soy. Pero dice la palabra del Señor que si aborrecemos a alguien, ¿verdad? Somos homicidas. A los hurtos, tenemos que negarnos a los hurtos, tenemos que negarnos a ser avariciosos, ¿sí? Y todo lo que dice ahí la palabra del Señor. Tenemos que, cuando brota de nuestro corazón, confesarlo delante del Señor. Esa es la manera en que vamos a ser transformados. Yo veo algo mal en mí, yo tengo que ir al Señor y confesarlo. Él lo lava y lo empieza a transformar. Amén. Él lo empieza a transformar. El crecimiento es un proceso. ¿Sí? Hay transformaciones milagrosas. Hemos visto a personas que de ser alcohólicos, ¿verdad?, tienen un encuentro con el Señor y totalmente les quita el vicio, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros hemos confesado muchas veces nuestro enojo y nos damos cuenta que es un proceso, ¿verdad? Pero que de la primera vez que confesamos nuestro enojo, ya no nos enojamos de la misma manera, ¿verdad? Ya nos enojamos menos, ¿sí? Porque es un proceso, ¿amén? Ya hemos visto, hay cosas muy arraigadas dentro de nuestro corazón que necesitan ser transformadas, ¿amén? Entonces, cuando reconocemos que esto está dentro de nuestro corazón, entonces podemos empezarnos a despojar de este viejo hombre, como dice la Escritura, y empezarnos a vestir de la naturaleza del Señor Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Sí, hermanos. Entonces tenemos que aprender a ¿qué? A crucificar nuestra carne cada día, a negarnos a nosotros mismos, hasta como dice la Escritura, ¿verdad? Tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces vayamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Y vamos a ver entonces que en nuestro caminar espiritual nosotros tenemos enemigos, ¿verdad? Es un tema que conocemos, ¿verdad? Y dice que tenemos 3 enemigos. Número 1, el mundo. Número 2, el diablo. Número 3, nuestra carne. Entonces vamos ahí la Escritura. Y ahí nuestra diapositiva nos dice, ¿verdad? Que el Señor nos dice acerca del mundo, no améis al mundo. ¿Dónde nos lo dice? En 1 de Juan 2:15. ¿Sí lo tienen? 1 de Juan 2:15. ¿Lo leemos juntos?
Dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ven? ¿Qué es el mundo? El mundo es un sistema de costumbres, tendencias, hábitos y prácticas con que se conduce la gente sin Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, el mundo, cuando hablamos del mundo, son las costumbres de la gente que no tiene temor de Dios. ¿Sí, hermanos? Cuando hablamos del mundo, son de los hábitos, ¿verdad? Que tiene la gente que no tiene temor de Dios. Entonces dice el Señor, no ames al mundo, no ames las costumbres, no sigas los hábitos de los que no tienen temor de Dios en su corazón. ¿Sí? Porque dice, si tú amas al mundo, entonces no está el amor del Padre en ti. ¿Sí? Porque cuando amamos a Dios, lo hemos visto, cuando nosotros amamos a Dios, estamos dispuestos, ¿qué es? A agradarle a Él. De esto hablábamos, de este camino, ¿verdad? Hablamos, el camino crucificado es el camino del negarse a sí mismo, amén, de crucificar la carne, ¿verdad? De hacer la voluntad de Dios porque lo amamos a Él, no por reglas, ¿verdad? No porque se nos dice, se nos predica en la iglesia, sino el camino crucificado es por el amor que tenemos a Dios, es agradarle a Él, amén. Entonces, cuando alguien está siguiendo las costumbres, las tendencias y practica lo que hace la gente sin Dios, está viviendo conforme el mundo. Amén. Y el Señor nos dice, no ames al mundo, sal de esa costumbre. No vivas como la gente que no tiene temor de Dios, ¿verdad? Entonces, la gente que no tiene temor de Dios, ¿verdad? Pues tiene su vida fundamentada en las cosas temporales y pasajeras, ¿verdad? Tiene amor desmedido por el placer, por el deleite carnal, ¿verdad? No le importa la eternidad, no le importa las consecuencias después de una hora, ¿verdad? Lo que le interesa es la complacencia, el placer carnal temporal, ¿verdad? Y no piensa, decía, en la eternidad, porque no tiene temor de Dios. Entonces usted y yo que conocemos al Señor no podemos vivir conforme a la costumbre del mundo, porque hemos entendido, hermanos, que fuimos puestos aquí para ser conformados a la imagen de su Hijo y nos está esperando, amén, un lugar en el cielo donde necesitamos regresar, amén, y que estamos corriendo esta carrera y no nos podemos entretener a vivir la costumbre del mundo, sino tenemos que apercibirnos, tenemos que prepararnos, tenemos que estar alerta. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para agradarle a Él, porque estamos de paso y no tenemos mucho tiempo, tenemos una meta a la que tenemos que llegar, a la que tenemos que alcanzar, y si nosotros nos entretenemos con las cosas temporales, vamos a perder las cosas eternas, ¿sí? Entonces, vivimos, nos vestimos, ¿verdad? Trabajamos, estamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Pero todo lo que hacemos debemos dar gloria a Dios. En todo lo que hacemos tenemos que ver agradar a Dios, no a las cosas que nos fija el mundo, que nos pone como un patrón. ¿Está bien? Vamos entonces, la siguiente, ¿verdad? Dice que tenemos un adversario que es el diablo. Vamos a ir a la escritura. Tenemos un adversario, primera de Pedro 5:8. Dice la escritura: ¿sí? Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. ¿Sí? Entonces dice que tenemos nosotros un adversario. Esa palabra adversario es un enemigo, ¿verdad? Y dice que es el diablo. Y él anda como un león rugiente alrededor, mirando a quien puede devorar. Y eso es tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios que nosotros creemos en el poder de la sangre del Señor Jesús.
Amén. Y creemos que cuando nosotros estamos cubiertos con la sangre del Señor Jesús, amén, ¿verdad? El enemigo no nos puede tocar. ¿Sí? Pero dice que Él anda alrededor de nuestra vida viendo para ver la ocasión, viendo la oportunidad en la cual, ¿verdad? Él nos, ¿qué? Devore. Él nos ponga tropiezo, Él nos haga caer. ¿Sí, hermanos? Y Él es astuto, algo, por eso la palabra de Dios utiliza al león, ¿verdad? Para representar al enemigo, porque es un animal astuto, hasta en cierto sentido paciente, ¿verdad? Hemos visto en documentales, ¿verdad? Cómo ve a su presa y no inmediatamente se lanza, sino está ahí al acecho, agazapado. Puede ir sigilosamente caminando o simplemente está vigilando de lejos. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No importa, lo importante es acertar a tomar la presa. ¿Sí? Entonces es astuto, es paciente. ¿Para qué? Para esperar la oportunidad. ¿Para qué? Para caer, para venir, ¿verdad? Y hacer caer, ¿verdad? Y hacer presa del cristiano. ¿Sí? Entonces dice, tenemos nosotros que estar alerta porque tenemos un enemigo y anda alrededor, mirando qué puerta abrimos, ¿para qué? Para atacar. Entonces, el Señor nos ha dado victoria, terminamos un año, estamos empezando otro. Pero tenemos que tener presentes, hermanos, que todo cristiano que se ha decidido a caminar tiene enemigos. Decíamos, el camino del cristiano es un camino de desafío, es un camino emocionante porque en la prueba podemos ver el poder de Dios. En la necesidad podemos ver la provisión de Dios. No tenemos que tenerle miedo a las situaciones porque el Señor está con nosotros. Y porque en la necesidad y en la situación es una manera de poder ver el poder de Dios. Es en donde el Señor se manifiesta. Amén. Entonces, sí es un camino de retos, no es un camino fácil, podríamos decirlo así. Hay obstáculos y no debemos perder de vista, amén, que toda persona que se decide caminar con el Señor va a tener enemigos. Y aquí está, número 1, el mundo, ¿verdad? Que nos quiere atrapar con sus costumbres, con su tendencia, como vive la gente sin Dios. Pero también el enemigo, ¿verdad? Que va a estar al acecho, amén, y que yo necesito estar consciente de eso, de cerrar toda oportunidad donde el enemigo me puede atacar. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de orar, a través de leer la escritura, a través de asistir a la iglesia, a través de vivir una vida separada y santa para el Señor. Eso no quiere decir que no voy a fallar. Sí vamos a fallar en este año, pero que pueda ser pronto como cristiano. ¿Para qué? Para arrepentirme, para reconocer que estoy mal, porque en el momento que yo me arrepiento, la sangre de Cristo me limpia. Y si yo había abierto esta puerta, ¿verdad? Y el enemigo ya venía para atacarme, yo le voy a cerrar con la sangre del Señor Jesús y no va a poder atacarme, no me va a poder destruir, no va a poder venir y destruir a mi familia, porque la sangre del Señor está ahí. Amén. Y la sangre del Señor Jesucristo es nuestra defensa. Pero abrimos puertas a través de nuestros pensamientos, abrimos puertas a través de nuestros sentimientos, abrimos nuestras puertas a través de nuestras acciones. Y no olvidemos que el enemigo está ahí pacientemente esperando. A lo mejor una semana va a estar ahí, pero no debemos perder de vista que sigue ahí y que tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. ¿Verdad? Hay mucha gente que dice, ¿cómo fue que pasó esto? Pues es que abrimos una puerta, abrimos una oportunidad, pero en el momento que nos damos cuenta hay que arrepentirnos y cerrar esa puerta donde el enemigo puede venir y destruir, porque dice, Él está presto para devorar, y decía una vez el pastor, ¿verdad? El enemigo puede esperar hasta el último aliento de la persona, ¿para qué? Para ganar su alma.
¿verdad? Él nos ha dicho en muchas predicaciones, a veces nos deja como cristianos confiarnos, ¿verdad? Pero al momento, al último, va que como el león va a caer sobre la presa para tratar de quedarse con el alma de la persona. Entonces, dice la Escritura, tenemos, ¿verdad?, que estar conscientes. Tenemos que estar conscientes de que el enemigo ha sido vencido por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, amén. Y Él es nuestro adversario, pero ya está vencido. Entonces, yo tengo las armas suficientes para vencer a ese enemigo. Y la carne, el tercer enemigo que nosotros tenemos, ¿verdad?, es la carne. Gálatas 5, 17, 21. Gálatas 5, vamos a leer del 17 al 21. Dice la Escritura, porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quieras. Mas si sois guiados del espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces la carne, si algo le faltaba a Marcos 7:21, ¿verdad? Pues Gálatas nos lo da más explicadito, ¿verdad? No lo amplía, no lo explica más y nos dice una cosa, que todas estas cosas no van a heredar el reino de Dios. ¿Sí? Yo no puedo ir a la casa de mi padre, como dice ahí en Juan 14, ¿verdad? Si yo tengo todas estas cosas, dice, porque tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces yo tengo que deshacerme de todas estas cosas que están dentro de mí, amén. Y yo tengo que venir y tengo que confesarlas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y su sangre nos limpia de toda maldad. Entonces, hermanos, dice aquí, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu. Si dentro de nosotros nuestro espíritu anhela la presencia de Dios. Dentro de nosotros nuestro espíritu clama por Dios. Pero hay algo que le impide y es la carne. Todo esto que está descrito aquí. Toda esta carne que está dentro de mí me impide, ¿verdad? Tener esa comunión, ese acercamiento con Dios. Y yo necesito despojarme de ese viejo hombre. Yo necesito deshacerme, ¿verdad?, de todo pleito, de todo celo, de toda ira, de toda contienda, de toda envidia. Yo tengo que deshacerme de toda idolatría, hechicería, enemistad. Lo dije en diferente orden, tomando lo más sencillo, lo más común que tenemos, ¿verdad? Pero dice, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. ¿Por qué? Porque tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Todo caminante, hermanos, de este camino, ¿verdad?, que va hacia la meta, que ha recibido el llamado de la esposa, ¿verdad?, necesita reconocer sus enemigos y trabajar en contra de ellos. Amén. ¿Sí? Necesita reconocer sus enemigos y necesita, ¿verdad?, luchar en contra de ellos. Aquí tenemos la imagen de la armadura cristiana, ¿verdad?, que nos dice en Efesios, que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes, porque podamos vencer las artimañas del diablo. Amén. Y nos da entonces cada una de ellas. Y debemos, hermanos, vemos cómo hay protección para nuestra mente,
cómo hay una protección del escudo para nuestro corazón, ¿sí? Y la coraza también, ¿verdad? Estas dos para el corazón. Pero también ha dado herramientas, ¿verdad? Para defensa, como es la espada. ¿Sí, hermanos? Entonces el Señor nos ha dado, ¿verdad? Herramientas para cubrirnos, ¿sí? Para protegernos, pero también nos ha dado herramientas para ¿qué? Para pelear en contra, ¿sí? O sea, no solamente me protejo, sino también me defiendo. Y aquí en la armadura, ¿verdad? Encontramos la espada, ¿verdad? Que nos ha sido dada para ¿qué? Para pelear. Hablando de manera general, el Señor, aparte de la espada, que es la palabra de Dios, nos ha dado que su sangre, la sangre del Señor Jesucristo. Nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado su nombre, nos ha dado su palabra. Amén. De tal manera que reconociendo yo mis enemigos, amén, yo puedo no solamente protegerme, sino defenderme. ¿Sí, hermano? Tengo un mal pensamiento, tengo la sangre del Señor. Señor, clamo tu sangre, quita este pensamiento, Señor. Dame victoria sobre este pensamiento. Estoy enojado, lávame con tu sangre, ¿verdad? Quiero hacer algo que acostumbra a la gente que no tiene temor de Dios, Señor, lávame con tu sangre, perdóname. Si lo hice, perdóname. Si estoy en la lucha, Señor, dame la fuerza para decirle no a esas cosas que a ti no te agradan. ¿Sí, amén? Si siento que el enemigo está viniendo con opresión, con influencia, se mueven cosas, siento una sombra, hay poder en la sangre de Jesús. Señor, clamo tu sangre, tú venciste al enemigo en la cruz del Calvario y el enemigo se va. Amén. Está habiendo una lucha, sí, reconozco una lucha en mi familia, vamos a orar, vamos a clamar la sangre del Señor y hay victoria en la sangre de Jesús. Yo necesito, ¿verdad?, estar consciente, ¿verdad?, que tengo enemigos, pero que no estoy solo. Amén. Que esta guerra el Señor ya la ganó, que mi batalla, ¿verdad?, puede ser una batalla diaria, pero que el Señor ahí está para darme victoria. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, nosotros a lo largo de todo este tema vimos, ¿verdad?, que el Señor nos ha llamado a la separación, Dios nos ha llamado a la santidad, porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y hemos recibido un llamado, ¿verdad?, no solamente a estar en los nuevos cielos o en la nueva tierra, sino a llegar y estar en la nueva Jerusalén. Hemos sido llamados, ¿verdad?, a crecer no al 30, 60%, sino a crecer a la estatura de todo el varón perfecto, amén, a llegar a la plenitud de Cristo, amén. Pero eso solamente se logra a través de que cada día vengamos al Señor y entreguemos lo que no es como Él, amén. Y entonces podamos vivir una vida emocionante, amén, de poder ver las victorias que Dios puede lograr dentro de nosotros. Usted en algún momento ha luchado contra algo, ha batallado con algo, y qué gozo, qué paz, qué bendición es poder ser libre, amén, de eso que estaba dentro de nuestro corazón, amén, de poder darnos cuenta que la sangre del Señor Jesucristo tiene poder, el nombre del Señor tiene poder, y que cada día, dice la Escritura, ¿verdad?, como la luz de la aurora, Él va transformando nuestra vida, amén. Así como va progresivamente amaneciendo, el Señor está obrando en nuestra vida en esa transformación, hasta que un día plenamente Él pueda estar formado dentro de nosotros, amén, y podamos haber sido completamente transformados. Entonces vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a venir al Señor y vamos a decirle: Señor, mira, quiero que este año que comenzamos sea un año diferente. Ya tuve mis tropiezos, ya tuve mis fracasos, por lo que hay dentro de mí, por lo que soy, por las elecciones que tomé el año pasado, pero hoy, Señor, en estos primeros días del año vengo a pedirte que traigas luz, amén, para que pueda ver y que puedas traer, Señor, convicción para poder escoger de una manera diferente.
Podemos inclinar nuestro rostro y podemos orar. Vamos a decirle al Señor en esta mañana que está dentro de nuestro corazón que necesita ser cambiado. Padre, en esta mañana venimos reconociendo, Señor, que estamos necesitados de ti. Señor, en esta mañana reconocemos, Señor, que hemos fallado, Señor, que hemos tropezado, Señor. Pero, Señor, sabemos que tú nos perdonas. Que en esta mañana podemos venir, Señor, y podemos arrepentirnos. Señor, venimos en este tiempo, Señor, a poner nuestro corazón delante de ti. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes lo que hay dentro de nuestro corazón. Tú sabes lo que hay dentro de nosotros, Señor, que no es como tú. Señor, transfórmanos, cámbianos. Ven en esta mañana y que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo, Señor, ponga dentro de nosotros peso. Que podamos sentirnos redarguidos, Señor, de que el año pasado, Señor, no vivimos, Señor, en la medida de lo que tú, Señor, habías planeado para nosotros. Que por diferentes razones y situaciones, Señor amado, no hicimos como tú, Señor, habías pedido de nuestra vida. Pero que, Señor, en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes a comenzar un año diferente. Ayúdanos, Señor, a venir en esta hora, Señor, y a clamar, Señor, que tú obres a través de tu poderosa sangre, Señor, en nosotros. Si en esta mañana usted reconoce que hay algo dentro de su corazón que necesita ser cambiado, que necesita ser transformado, que necesita ser cortado, dígale: Señor, cámbiame. Ya no quiero seguir siendo igual, Señor. Ya no quiero seguir viviendo mi vida, Señor, de manera descuidada. Ya no quiero seguir viviendo mi vida, Señor, de una manera equivocada, Señor. Te necesito. Háblame en esta mañana. Háblame a mi corazón, Señor. Habla a mi vida, Señor. Te necesito. Si usted necesita doblar sus rodillas, hágalo. Pero que en este tiempo de oración podamos escuchar la voz del Espíritu Santo hablándonos. Dígale: Señor, no me dejes estar confiado. No me dejes, Señor, estar indiferente. No me dejes, Señor amado, creer que estoy bien. Trae luz, Señor, para que pueda ver la necesidad que hay dentro de mí, Señor. Ayúdame a ver la necesidad que hay dentro de mí, Señor. Ayúdame a ver que si hoy, Señor, tú vienes, Señor, tal vez no estoy preparado porque tengo mal mis prioridades, porque estoy mal, Señor, delante de ti, porque he vivido mi vida, Señor, en mi voluntad y no en tu voluntad. Háblame, Señor, en esta mañana. Háblame, Señor, que pueda escuchar tu voz, que pueda oírte, Señor. Señor, que tu palabra en esta mañana, Señor, venga con convencimiento a nuestro corazón. Que tú vengas y que pongas en nosotros el deseo de agradarte, Señor. Mira cuántas veces, Señor, la ira, el enojo, la falta de perdón, Señor, es un obstáculo para que podamos caminar. Cuántas veces, Señor, la indiferencia. Cuántas veces, Señor amado, hemos sido, Señor, apáticos, Señor, a tu presencia, a tu voz que nos ha estado hablando. Porque tú envías tu Espíritu, Señor, para hablarnos. Tú nos llamas, Señor. ¿Cuántas veces hemos ignorado tu palabra, Señor? ¿Cuántas veces hemos ignorado, Señor, lo que tú estás hablándonos?
pero que podamos perdonar. Que podamos, Señor, olvidar y que podamos soltar todo aquello que no nos deja ser, Señor, la persona que tú planeaste, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, que tenemos el tiempo justo para llegar a la meta, Señor, y que hemos perdido el tiempo, que hemos perdido el tiempo, que hemos perdido el tiempo, Señor. Pero que ahora, Señor, que tú nos das este día de oportunidad, lo podamos aprovechar. Que este día que tú nos estás prestando de vida, lo podamos aprovechar, podamos escoger bien, Señor. ¿Cuántos días vamos a vivir de este año? No lo sabemos, Señor. Pero que si en tu bondad y en tu misericordia tú nos permitieras un año más, lo podamos aprovechar, Señor. Podamos administrar bien nuestro tiempo, podamos administrar nuestra fuerza, podamos administrar nuestra vida para ti, Señor. Para invertirlo en la eternidad, para poder estar a cuentas contigo, para poder estar listos. Señor, en esta mañana háblanos, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor, en nuestra vida, te necesitamos en nuestro corazón. Señor, en esta mañana tú ves el corazón de cada uno de tus hijos. Señor, todo está descubierto para ti, Señor. Todo está descubierto para ti, Señor. Padre, que en esta mañana no tratemos de engañarnos a nosotros mismos, sino que podamos, Señor, ser tocados en nuestra voluntad, para que podamos, Señor, venir con toda sinceridad, con toda honestidad delante de ti, Señor. Que podamos venir ante ti en esta mañana y podamos buscarte, Señor, con todo nuestro corazón. Y dale, Señor, gracias porque tú me das este día de oportunidad. Los levitas tomen su lugar y nosotros seguimos orando unos minutos. Hermano, ¿qué es lo que usted vivió el año pasado que no quiere que se repita? Hoy es el momento de venir al Señor y pedirle su ayuda. ¿Qué de lo que escogimos, dijimos e hicimos el año pasado no queremos que se repita? Es el tiempo de en esta mañana de tomar una decisión. Es el tiempo en esta mañana de venir y pedirle su ayuda al Señor. De pedirle, Señor, ayúdame a vivir mi vida para ti. Ayúdame, Señor, a no ser un cristiano ordinario. Enséñame, Señor, ayúdame a determinarme a pagar el precio, Señor, para poder llegar a esa meta. Ayúdame, Señor, a determinarme a ser fiel, a ser verdadero, a ser sincero, para poder estar listo, Señor, para el rapto. Ayúdame a estar listo para el arrebatamiento, Señor. Ayúdame para correr, Señor, y pagar el precio para estar, Señor, en esas bodas del Cordero. Alcanzar la meta, estar ahí, Señor. Háblame, Señor, en esta mañana.